Oremos juntos. Dios, nuestro Padre, santo y misericordioso que nos amas. Andábamos en pecado, lejos de ti, pero nos tuviste misericordia. Cuando aún no te conocíamos, enviaste a tu Hijo unigénito Jesucristo para salvarnos, y cargaste la maldición y el juicio que merecíamos recibir. Moriste en la cruz, y con tu preciosa sangre derramada, perdonaste eternamente nuestros pecados, y nos salvaste sin ningún mérito de nuestra parte. Por esta gran gracia te damos gracias. En este tiempo, nosotros, redimidos por tu preciosa sangre, nos reunimos ante ti para alabar tu gracia, para agradecerte, aprender tu palabra y tener comunión contigo. Te damos gracias por permitirnos este momento. Creemos que estás en medio de nosotros. Examina a cada uno de nosotros y sosténnos con tu mano misericordiosa. Dios, aún somos muy débiles y podemos caer en ocasiones. Muchas veces no vivimos conforme a tu santa voluntad, sino que seguimos los deseos carnales. Señor, sosténnos con tu mano poderosa. Guíanos para que podamos vivir como tus hijos, sin avergonzarnos. Y guíanos para que podamos estar de pie, sin vergüenza, ante tu gloria que viene pronto. A todas nuestras iglesias en toda la nación, a las muchas iglesias en el mundo, a todos los hermanos que guardan la fe y predican el Evangelio en medio de varias dificultades. Acompáñalos con tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que puedan testificar tu Evangelio con mayor valentía, llevar muchas almas ante ti y sean salvas, y para que se cumpla plenamente tu obra. Señor, que nos das la palabra necesaria a tu tiempo y nos enseñas el camino que debemos seguir. En esta hora también haznos comprender y conocer aún más la palabra que deseas revelarnos. Tu santa voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Busquemos la Biblia. San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, de versículo 32 a 35. San Mateo capítulo 24, de versículo 32, se les leo. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabes que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Hasta aquí? Hoy, tomando por centro estos versículos, quisiera aprender juntos sobre el tema, la segunda venida del Señor y el arrebatamiento del cristiano salvo. En San Juan capítulo 5, versículo 39 dice: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la Biblia no solo enseña la vida eterna que Dios nos da por gracia y la esperanza de entrar al reino de Dios, sino que el propósito de toda la Biblia era dar testimonio de una sola persona, Jesucristo. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento es la palabra escrita antes de que Jesús viniera. Y el Antiguo Testamento era la promesa antigua de que Dios enviaría al Cristo.
El Antiguo Testamento fue escrito desde 1500 años antes de que Jesús viniera al mundo. La primera persona en escribir la Biblia fue Moisés, el mayor profeta de Israel. Y por supuesto, Moisés vivió 1500 años antes de que Jesús viniera. El Antiguo Testamento fue completamente escrito hasta 400 años antes de la venida de Jesús. Y el Nuevo Testamento fue escrito durante un periodo de aproximadamente 100 años desde la venida de Jesús. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento 27 libros, sumando 66 libros en total. El Antiguo Testamento registra que Cristo vendría a la tierra de Israel para llevar a cabo la obra de salvación y contiene muchas profecías sobre Cristo. Conforme a esas profecías, Cristo vino a la tierra de Israel y murió en nuestro lugar. Resucitó, perdonó los pecados de la humanidad y realizó la obra de salvación de nuestras almas. Y después de que Jesús ascendió al cielo, vino el Espíritu Santo. Y con el poder del Espíritu Santo se testifica el Evangelio. El Evangelio es la gracia de Dios que Cristo cumplió. Y él dijo: me seréis testigos en Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pues registrado que cualquiera que comprendiera y creera en la gracia de Dios será salvo. Y que ese evangelio comenzaría en Jerusalén y se testificaría hasta los fines de la tierra. Antes de que Jesús viniera, estaba detalladamente registrado lo que Cristo haría al venir a la tierra de Israel. Y todo eso se cumplió. Y ahora, no solo el Evangelio se está predicando por todo el mundo, sino que también está detalladamente registrado que Jesús vendrá por segunda vez en los últimos tiempos. La segunda venida de Cristo está registrada tanto en el Antiguo Testamento como incontables veces en el Nuevo Testamento. En San Mateo capítulo 24 versículo 14 dice: el Evangelio por el cual los pecadores son salvos y pueden ir al cielo, será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando Jesús dijo esto, era un tiempo en que incluso los discípulos aún no creían con firmeza. El pueblo de Israel elegido por Dios no reconoció que Jesús era el Cristo. Lo rechazaron crucificándolo y condenándolo a muerte. Y por eso fueron dispersados por todo el mundo, perseguidos, y durante más de 1900 años fueron masacrados donde quiera que iban. Esa historia tan trágica se cumplió. Y ahora la segunda venida del Señor también está detalladamente registrada en la Biblia. Así como fue registrado en el Antiguo Testamento que Cristo vendría a la tierra de Israel en su primera venida para llevar a cabo la obra de salvación. Y todo eso se cumplió. De la misma manera, hay profecías sumamente detalladas sobre que Cristo vendrá por segunda vez después de que el Evangelio sea predicado hasta los fines de la tierra. Y esas profecías también se cumplirán sin fallar ni una sola. Dijo que será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ahora, aproximadamente 2000 años después, en nuestra época, este Evangelio ha sido predicado hasta los fines de la tierra. Y nuestro país, Corea, es el extremo más oriental del mapa mundial.
y entre las islas Japón es el extremo más oriental. Pero de todas maneras, el Evangelio ya ha sido predicado por todo el mundo. El Evangelio no solo se ha predicado activamente en Corea, ubicada en el extremo oriental, sino que ahora estamos predicando el Evangelio al mundo entero en estos últimos tiempos, como si recogiéramos las espigas que quedan. Para nuestras iglesias en Corea, lo que queda ahora es el asunto de la segunda venida del Señor. Jesús, que vino la primera vez, tuvo un propósito de salvar a los pecadores. Y después de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, y el Evangelio que Cristo cumplió fue predicado hasta los fines de la tierra. Cuando Cristo vuelva, vendrá para llevarse consigo a los santos que han sido salvos, y vendrá para juzgar a quienes no creyeron hasta el fin. Por eso hoy quisiera aprender juntos sobre la segunda venida de Jesús, y también quisiera hablarles sobre qué sucederá antes de su segunda venida. Esta segunda venida está registrada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en cuanto a las señales, hay muchas y diversas señales. Ahora bien, si reflexionamos un poco sobre las señales que se cumplirán antes de la segunda venida del Señor en nuestra época, en el versículo que acabamos de leer, en San Mateo capítulo 24, versículo 32. Jesús dice, de la higuera aprende la parábola. La higuera representa al pueblo de Israel. Está hablando para describir al pueblo de Israel. Se dice que cada nación tiene una flor nacional que la representa. La nuestra es Mugunghwa, la rosa de Sharon. Pero la verdad es que es bastante difícil verla. No sé por qué. Sería bueno que a nivel nacional se cultivara y plantara mucho la rosa de Sharon para que hubiera muchas. Pero no es así. La flor de la rosa de Sharon es muy hermosa, pero cuando florece tiene demasiados ácaros, así que se arruga y vuelve a abrirse, y así pasa todo el año. Parece describir el carácter sumamente persistencia del pueblo coreano. La flor de Japón es el cerezo. En japonés se llama sakura, que florece explosivamente y de pronto cae toda de golpe. Eso es como el espíritu samurái. En fin, tiene algo de apasionado. Bueno, no sé si eso describe bien a los japoneses. El árbol que simboliza a Israel es la higuera. Y es un árbol que da fruto sin mostrar flores visibles. Higuera. En coreano se escribe con los caracteres de sin flor. Aunque en realidad no es que no tenga flor, sino que si partes una higuera por la mitad, el interior rojo, eso podría ser la flor. Parece que la flor está escondida dentro. De todas formas, podemos decir que la higuera es el árbol que simboliza a Israel. En San Mateo capítulo 21, Jesús entraba temprano en la mañana a la ciudad de Jerusalén. No había desayunado y tenía hambre. Al borde del camino había un árbol de higuera con hojas frondosas. Jesús se acercó esperando encontrar fruto, pero no había fruto, solo hojas. Entonces Jesús maldijo la higuera y ésta se secó y murió. Hay un hombre llamado Butland Russell. Dice que sus padres murieron cuando era pequeño
y fue criado por su abuela, una abuela de fe muy devota. Pero Russell hasta el final no creyó en Jesús. Así que escribió un libro titulado ¿Por qué no soy cristiano? Y entre las razones para no creer en Jesús está el hecho de que Jesús mató la higuera. Que cómo es posible que la matara solo porque no tenía fruto. Es como si alguien fuera al pie de un árbol de caqui a comer caquis y al no haber ninguno traerá un hacha y lo talará hasta matarlo. Eso sería de alguien muy extravagante. Russell pensaba en Jesús de esa manera. Jesús tenía poder, pero lo usó arbitrariamente. Ordenar que muriera porque la higuera no tenía fruto. Y efectivamente murió. Ese Jesús le parecía un personaje extraño. Esa es una de las razones que incluye para no creer en Jesús. Pero ¿acaso Jesús no tendrá un motivo? La higuera representa a Israel y el hecho de que las hojas estén frondosas significa que el pueblo de Israel se jacta de ser el pueblo de Israel. Construyeron el templo de manera grandiosa y realizaban todas sus ceremonias religiosas de forma magnífica. Pero a los ojos de Dios no tenían fruto. ¿Qué sería ese fruto? Dios envió a Jesucristo y debían recibirlo en su corazón por fe, ser salvos y tener el fruto de ir al cielo. Pero ellos no creyeron en Jesús y lo rechazaron, por lo que son como una higuera sin fruto. Solo tenían hojas frondosas y exteriormente se jactaban de ser el pueblo de Dios, reuniéndose en el templo como si sirvieran a Dios, pero sin el fruto que Dios quería. Esto les fue mostrado para enseñar que el pueblo de Israel sería maldecido. Sin embargo, la higuera no murió para siempre. Durante el invierno, la higuera parece muerta, pero cuando se acerca el verano, las ramas que parecían secas y muertas se ablandan suavemente y brotan las hojas. Por eso dice, de la higuera aprende la parábola. La higuera es una figura del pueblo de Israel. Así como la higuera, que parecía seca y muerta durante el invierno, vuelve a brotar sus hojas. El pueblo de Israel, que había sido maldecido y que todos pensaban que había desaparecido por completo, esta palabra dice que el pueblo de Israel será restaurado. En el libro de Jeremías también hay un versículo que describe al pueblo de Israel como higuera, que son como higos que no se pueden comer. Jeremías lo expresa así, y también hay una palabra que dice que por eso los dispersaría por todo el mundo, para que sufrieran vergüenza y el dolor. Sin embargo, Israel no perecerán para siempre. Cuando llegue el tiempo, las ramas se ablandarán y brotarán las hojas. Yo mismo intenté cultivar una higuera. La cultivaba y durante el invierno parecía completamente seca y muerta. Llegó la primavera, otros árboles ya sacaban brotes amarillos y florecían. Pero esa higuera no se movía para nada. Parecía muerta, estaba a punto de tirarla, pero la dejé un poco más y luego con el tiempo brotaron las hojas. En primavera brotan un poco tarde, por eso dice que cuando brotan las hojas se sabe que el verano está cerca. Los judíos que todos creían que habían desaparecido por completo, ¿qué piensan ustedes? Por el pecado de rechazar a Cristo, en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito llegó con su ejército y masacró
sin piedad a 1.100.000 judíos, y luego expulsó al pueblo de Israel por todo el mundo. Dispersados en más de 100 países, los judíos fueron sometidos a toda clase de sufrimientos y fueron masacrados donde quiera que iban. ¿Por cuántos años? Aproximadamente 2000 años. Exactamente unos 1900 años. Sufrieron de manera tan miserable y todos pensaban que habían muerto y desaparecido por completo de la faz de la tierra. Que después de 2000 años sin nación, los judíos regresarán a esa tierra, derrotarán a las poderosas fuerzas árabes y musulmanas, recuperarán esa tierra, convirtieran el desierto en la tierra fértil y establecieran una nación. ¿Qué piensan ustedes de eso? Es algo imposible. En el mundo no existe tal cosa. Si una nación ha desaparecido hace 2000 años, lo único que queda es decir, había una vez, hace mucho tiempo, un país llamado Israel. Podría ser el tipo de historia que aparece en la mitología. Pero ese pueblo regresará a esa misma tierra y esa tierra estaba ocupada por los musulmanes, enemigos acérrimos de Israel. ¿Cuán poderosa es la fuerza musulmana? Los países islámicos son más de 50. Miles de millones de musulmanes son enemigos contra Israel. Ellos, con el Medio Oriente como centro, ocuparon también la tierra de Israel. Destruyeron completamente el lugar donde estaba el templo de Jerusalén y construyeron una mezquita en el mismo lugar para adorar a Allah. Imagínense, ¿con qué habilidad podrían derrotar a esas fuerzas árabes y musulmanas, recuperar esa tierra, convertir el desierto en la tierra fértil y volver a establecer una nación? Es algo imposible. Sin embargo, Dios, aunque dispersó al pueblo de Israel por todo el mundo a causa del pecado de rechazar a Cristo, Israel fue destruido. Para demostrar que Dios no ha muerto, hizo regresar milagrosamente a ese pueblo judío que todos creían muerto y desaparecido, y les permitió volver a esa tierra y establecer una nación. El 14 de mayo de 1948, el pueblo de Israel regresó a esa tierra. Los judíos se reunieron, alquilaron un museo de arte en Tel Aviv para hacer su declaración de independencia. Declararon que Israel era un estado independiente. El primer ministro fue Ben-Gurión y declararon: Israel es un estado independiente. Para los árabes era algo ridículo. ¿Qué juego de niños es este? ¿Qué nación es esa? Un pueblo que ha desaparecido durante 2000 años ahora se reúne en pequeño número, alquila un museo de arte y declara que es el Estado independiente de Israel. Era algo absurdo, completamente ridículo. Pero lo que resultó verdaderamente asombroso fue que Estados Unidos declaró que reconoció la independencia de Israel. Reinos Unidos lo reconoció. Varios países occidentales anunciaron que reconocían a Israel como Estado independiente. A los árabes se les sacaron de onda. ¿Qué es esto? No lo reconocemos. Y así, al día siguiente de la declaración de independencia de Israel, independencia fue el 14 de mayo de 1948. Al día siguiente, 15, los árabes iniciaron la guerra contra Israel. Las fuerzas árabes eran poderosas, e Israel no tenía soldados, no tenía
soldados ni armas. Era un ejército completamente sin preparación para pelear. Sin embargo, los árabes comenzaron la guerra con la intención de eliminar a Israel por completo, de expulsarlos de esta tierra y acabar con todos ellos. Pero lo asombroso fue que Israel ganó. ¿Cómo pudieron ganar? Ganaron la Segunda Guerra y en junio de 1967 hubo la Tercera Guerra del Medio Oriente, conocida como la Guerra de los 6 días. En ese tiempo, el presidente egipcio Nasser se autoproclamaban el héroe del siglo XX y actuaba como el líder de las fuerzas árabes. En la Primera y Segunda Guerra del Medio Oriente, los árabes habían perdido contra la pequeña Israel, algo que no tenía ningún sentido. Así que Nasser decidió que esta vez tenía que acabar con todo. Una alianza de 14 naciones árabes se formó con el objetivo de eliminar a Israel y arrojarlo al mar Mediterráneo. Una semana antes del inicio de la guerra, los árabes produjeron un póster que decía, empujando a los israelitas hacia el Mediterráneo. Go to hell, sionista. Váyanse al infierno, sionista. Con la intención de barrerlos y eliminarlos por completo. ¿Y qué pasó? Ustedes lo saben, ¿verdad? Israel logró una gran victoria. La guerra terminó en 6 días. En 6 días ocuparon los altos de Golán, territorio sirio, y recuperaron Jerusalén. Luego también tomaron toda la península de Sinai. Israel no tenía muchos soldados, así que en cada tanque tenía que montar varias personas, pero como no había suficiente gente, 2 personas montaban en un tanque. Y así avanzaron por la península de Sinai. Del lado árabe había tanques soviéticos de última generación, misiles soviéticos y radares instalados con la intención de eliminar a Israel en un instante. Pero en 6 días, Israel se apoderó de más de triple de territorio que tenía antes de la guerra. Y detrás de Israel estaba el apoyo de Estados Unidos. Parece que los judíos con influencia en Estados Unidos lo respaldaron. Los aviones israelíes eran los Phantom de fabricación estadounidense y los árabes tenían los MiG de fabricación soviética. Dicen que el rendimiento era similar, pero la habilidad de vuelo de los pilotos israelíes era incomparable. En nuestra iglesia hay algunos hermanos oficiales de la Fuerza Aérea, pilotos. Según me comentaron, en la Fuerza Aérea estudian las técnicas de vuelo israelíes. Las enseñan. ¿Cómo? Dicen que no lo entienden. En la Tercera Guerra del Medio Oriente, los árabes declararon la guerra primero con la intención de eliminar a Israel en un instante. Pero Israel se enteró de antemano y los aviones Phantom israelíes bombardearon las pistas de los 8 aeródromos árabes. Luego también hubo combates aéreos. Fueron impresionantes.
En los combates aéreos, los Phantom israelíes contra los MiG soviéticos árabes, Israel los derribó a todos. En tan solo 2 horas de iniciada la guerra, Israel tomó el control del espacio aéreo del Medio Oriente y el mundo entero quedó asombrado. Y así, en 6 días tomaron toda la península de Sinai, y cuando los Phantom israelíes sobrevolaron el espacio aéreo de Cairo a velocidad supersónica, todos los vidrios se rompieron. ¿Qué van a hacer? Dijeron, si no se rinde, destruirán el Cairo. No estoy exagerando, y así Nasser no tuvo más remedio que rendirse. Israel obtuvo una gran victoria, y la guerra terminó en 6 días. Las bajas israelíes fueron muy pocas, mientras que las pérdidas árabes fueron enormes. Poco después de terminada la guerra, Nasser murió de un ataque al corazón. ¿Cuánta frustración tendría para morir de un ataque al corazón? No podía vencer a esa pequeña Israel. La Cuarta Guerra del Medio Oriente fue en 1973 e iba a suceder una guerra nuclear. En la Cuarta Guerra del Medio Oriente, Israel también obtuvo una gran victoria. Habían tomado toda la península de Sinai, pero la devolvieron todo en el proceso de negociaciones de paz con Egipto. La pequeña Israel, en ese tiempo, la población que vivía en tierra israelí era de apenas 2.250.000 personas. En la Tercera Guerra del Medio Oriente, el territorio de Israel era aproximadamente del tamaño de la provincia de Gangwon en Corea del Sur. Parecía que los árabes los iban a barrer y arrojar al Mediterráneo, pero no pudieron. Y así después de la Cuarta Guerra del Medio Oriente, Israel llegó a tener un poder fuerte, aunque los musulmanes de alrededores se unían para intentar eliminar a Israel. Israel se volvió cada vez más fuerte. Esto es solo un breve repaso de la historia pasada. Quien destruyó a Israel fue Dios, para mostrar cuán grande es el pecado de rechazar a Cristo, pero también para mostrar que, aunque Israel fue destruido, Dios no ha muerto. Dios restaurará al pueblo de Israel. En Ezequiel capítulo 36 está escrito que Dios restaurará a Israel, no por causa de Israel, sino para santificar el nombre de Dios que había sido profanado a causa de Israel. Israel es el pueblo elegido por Dios, pero después de que este pueblo fue destruido y dispersado por todo el mundo, la gente decía, ¿por qué fue destruido ese pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios? Porque esa tierra se convirtió en desierto y en defecto se convirtió en un desierto donde nadie podía vivir. Entonces la gente del mundo pensaba, parece que el Dios de la Israel ha muerto. Es como cuando un padre tiene mucho poder, pero su hijo se encarceló y vive miserablemente. La gente diría, ¿no es el hijo de Juan? El hijo de ese Juan que tenía tanto poder. Miradlo en esa situación tan miserable.
Su padre también debe haber muerto. Cuando el hijo cae en desgracia, el nombre del padre se ensucia. El pueblo de Israel, incluso a punto de morir, dice, somos el pueblo de Dios. Ese orgullo es absoluto. Entonces la gente les dice, ¿con qué eran el pueblo de Dios? Miren cómo están. ¿Dónde está su Dios? Y por eso, para santificar el nombre de Dios, Dios restaura milagrosamente al pueblo de Israel. Que Israel se independizara después de 2000 años, estableciera una nación y venciera a las fuerzas árabes en 4 grandes guerras, no necesita explicación. Lo hizo Dios. Y Dios prometió que Israel nunca más será destruido. De ahora en adelante, cualquier nación que toque a Israel será destruida por no conocer las escrituras. Cuando Hamas atacó a Israel recientemente, pretendían eliminarlo en un instante, lanzando miles de misiles. Creyeron que acabarían con todo, pero decenas de miles de personas murieron en Gaza. Y no solo en Gaza, sino también en el Líbano, y ahora está en guerra con Irán. Parecía imposible borrar a Israel del mapa. El objetivo de Irán es eliminar a Israel de esta tierra, de este planeta. Ese es su objetivo. No pueden vivir si Israel permanece ahí. Por eso Irán se ha preparado con armas nucleares para eliminar a Israel. Israel mató a 4 científicos árabes que desarrollaban armas nucleares. Cuando salían por la mañana a trabajar y arrancaban su automóvil en territorio iraní, ¡boom!, explotaba y morían. De todas formas, en esta guerra también, los árabes habrán intentado eliminar a Israel de una vez, por todas. No solo Irán, sino muchos países se oponen a Israel. Y esos ataques simultáneos han dejado al mundo entero atónito. Creo que Irán no cederán en absoluto en todo lo relacionado con la fabricación de armas nucleares. De todos modos, la guerra se detendrá de alguna manera. Se detendrá sin grandes resultados. La guerra final, detrás de Irán, está China. Y luego está Rusia. Detrás de Israel está Estados Unidos. Pero más que Estados Unidos, está Dios. El pueblo de Israel aún no ha hecho arrepentimiento por el pecado de haber matado a Cristo. Cuando fui a Israel por tercera vez para evangelizar, reuní a 20 pastores judíos y sus 20 esposas, 40 personas en total, y tuvimos un seminario bíblico de varios días en un hotel kibutz a orillas del mar de Galilea. Entre los israelíes, los que creen en Jesús son una minoría ínfima. Y pensaba que si los judíos creían en Jesús, todos serían salvos. Pero al ir allá vi que tampoco era así. Me decepcioné mucho. Casi todos eran de tendencia pentecostal mística.
Y los judíos también hacen esfuerzos para eliminar a todos los creyentes en Jesús que hay en la tierra de Israel. Es una persecución terrible. Pero, ¿por qué Dios ayuda a Israel? Después de rechazar a Cristo, no se han arrepentido. Y además dicen que Tel Aviv es el lugar con mayor cantidad de homosexuales del mundo. ¿Conocen Tel Aviv? Es una ciudad costera de Israel. Y muchos judíos dicen que no creen en Dios. Niegan a Dios. ¿Por qué? Durante los 2000 años en que estuvieron dispersados por todo el mundo, ¿cuántos judíos murieron en los campos de concentración del Holocausto en Europa? Esos judíos clamaban a Dios, oraban desesperadamente, pero Dios no los escuchaba. Fui a Polonia con un anciano. ¿Cuántos judíos fueron asesinados ahí? En cada lugar donde había un campo de concentración, ese campo aún se conserva tal como estaba. Sin embargo, los judíos aún parecen no saber en absoluto que fueron destruidos a causa del pecado de rechazar a Cristo. No se han arrepentido del pecado de rechazar a Cristo. Pero, porque Dios ayuda a Israel, como ya mencioné antes, no hay otra razón. Por el nombre de Dios. Israel lleva el nombre de ser el pueblo de Dios. Por eso en Ezequiel capítulo 36 está escrito que Dios restaura al pueblo de Israel, no porque le tenga lástima, sino por su santo nombre que fue profanado a causa de Israel. Esta guerra probablemente terminará sin grandes resultados, en mi opinión. Lo que viene después es el verdadero problema. No termina ahí. Rusia bajará para atacar a Israel. Ahora mismo están ocupados peleando contra Ucrania, pero eso también terminará. Incluso ahora Rusia ya está coordinando, instruyendo y apoyando desde atrás a través de Irán. China hará lo mismo. Esa guerra final, en Ezequiel capítulo 38, dice, Ros del extremo norte respecto a Israel. Yo fui a Moscú una vez al año para evangelizar a Rusia. Iba a dos lugares, Ucrania y Rusia. Ya no se llama Unión Soviética, sino Rusia. En inglés se escribe ROS. En la Biblia aparece tal cual Ros. Desde Jerusalén, si vas directamente hacia el norte, llegas a Moscú, Ros y Mesec. Mesec es Moscú. Tubal y alrededor están los países satélites de Rusia. Hay varios países y los llevarán consigo para atacar a Israel. Probablemente poco después de que esta guerra se detenga, eso ocurrirá sin falta. Ahora bien, si abro Ezequiel capítulo 38 ahora, la palabra de hoy tendría que terminar ahí. Así que no lo abriré. Si leen, Ezequiel 38 dice que Dios meterá un garfio en la mandíbula de los y Mesec y los arrastrará hacia abajo. Dios arrastrará a Rusia y la lleva a la tierra de Israel. ¿Por qué? Para matarlos. Yo fui a Moscú una vez al año durante varios años, pero esas palabras no podía decirlas allá. Que en el futuro irán a atacar a Israel, y en Ezequiel capítulo 39 dice que caerán muertos en la tierra de Israel.
Si digo eso, me matan allá. Querían decirlo, pero no podía. De todas formas, esas cosas sucederán. Rusia es el líder del comunismo musulmán. Ahora ya no es soviética, ya no es comunismo, pero actúa exactamente igual que el comunismo. Sigue haciendo lo mismo de oponerse a Dios, y Dios los arrastrará hacia abajo. Están sus países satélites. El país que actúa como cabecillas al frente se llama, en Ezequiel capítulo 38, Persia. En tiempos de Pahlavi era un país pro-estadounidense, pero luego, en 1979, ocurrió la Revolución Islámica y desde entonces se convirtió en un país anti-estadounidense y en una fuerza que busca eliminar a Israel. Bajan para eliminar a Israel. Las fuerzas de Irán intentan también esta vez eliminar a Israel. Pero Israel no desaparecerá. Si Israel desaparece, la Biblia estaría equivocada. Querer pelear contra Israel es lo mismo que querer pelear contra Dios. ¿Acaso Dios lo perdonará? Aunque todo el mundo se una para pelear contra Israel, no podrán ganar. En Zacarías 14 dice que reunirán a las naciones para pelear contra Jerusalén. La guerra final también será para manifestar el poder de Dios. En el futuro, no solo Irán, sino las fuerzas de Rusia descenderán. Y luego, los países satélites de alrededor descenderán juntos para pelear contra Israel. Persia, que es Irán. Cambiaron el nombre del país a Irán. Y en Zacarías 14, cuando fueron a atacar a Israel, dice que Dios peleará contra ellos. No están peleando contra Israel, están peleando contra Dios. ¿Pueden ganar peleando contra Dios? Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperán estando ellos en pie, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se consumirá en su boca. ¿Acaso una persona se pudre estando de pie? Uno se pudre estando acostado. Pero Zacarías 14 dice que, estando de pie, los ojos se pudren, la lengua se pudre en la boca y la carne se pudre. Eso es lo que ocurre cuando estalla una bomba nuclear. No hay tiempo ni de caer. Simplemente se derrite en el acto. ¿Han visto esas fotografías? Eso es lo que Dios hará. Van a atacar a Israel y ahí morirán todos. Y al mismo tiempo que Rusia se involucra, China, según Apocalipsis capítulo 16, en la guerra del Armagedón. Entrará con un ejército de 200 millones de soldados. Estados Unidos también se involucrarán. En Zacarías capítulo 14, el pueblo que habita tranquilamente en las islas es Estados Unidos. Y la guerra final no será una guerra en que alguien busca ganar, será la guerra en que Dios busca el mundo. Les estoy dando solo un resumen, no es necesario que lo sepan en detalle. La guerra en el Medio Oriente que ocurre ahora mismo ya es muy grave, pero la guerra no llegará a una conclusión. Luego Irán nunca se rendirá, aunque muera no se rendirá. Si Irán se rinde, la Biblia estaría equivocada. Así que cuando Rusia descienda poniendo a Irán al frente, junto con varias naciones para atacar a Israel, Dios les enviará su castigo. No será solo una guerra en el Medio Oriente, será la guerra final en que estalle una guerra nuclear mundial.
y la humanidad sea exterminada. Esa guerra no está lejos. La guerra que ocurre ahora es algo diferente a las guerras antiguas. Es muy grave. Si miramos el trasfondo, detrás de Israel están Estados Unidos y los países occidentales, pero detrás de Irán están China y Rusia. Esa guerra final ocurrirá pronto. Y lo que quiero decirles es que antes de que esa guerra estalle, Jesús vendrá por segunda vez. Por eso el tema de hoy es hablar sobre la segunda venida de Jesucristo, la segunda venida del Señor. El día en que el Señor vendrá por segunda vez está muy cerca. Entonces, ¿quieren ver esa guerra final? ¿Quieren ver qué ocurrirá el final en el Medio Oriente? La guerra final no la veremos nosotros. Dios nos llevará consigo. Y luego juzgará este mundo con fuego. De todas maneras, debemos saber que el día en que el Señor vendrá está muy cerca. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Las señales que se cumplirán antes de la segunda venida del Señor están ampliamente registradas en la Biblia. Y las señales que se cumplirán antes de la segunda venida del Señor, ya casi todas se han cumplido. De la higuera aprende la parábola. Después de que Jesús dijo esas palabras, durante 2000 años, el pueblo de Israel fue como higuera seca y muerta. E Israel, que todos pensaban que había desaparecido de la faz de la tierra, de repente de nuestra época, después de 2000 años, se independizó. Para ser exacto, después de 1900 años, Israel se convirtió en una superpotencia. Los judíos que viven en la tierra de Israel serán ahora unos 8 millones. En la tierra de Israel hay 6 millones, en Estados Unidos hay 6 millones de judíos y el resto son otros 6 millones. Sumando estos, creo que hay unos 20 millones de judíos en todo el mundo. Sin embargo, Israel controla la economía mundial. El país que domina a Estados Unidos, la superpotencia, son los judíos. Dicen que si te muestras mal ante un judío, no puedes hacer política, siendo presidente de Estados Unidos o lo que sea. El cabildeo también es poder judío. Y la economía de Estados Unidos también está firmemente en manos de los judíos. La guerra final es cruel. Esta vez también han muerto más de 40,000 personas. En el Medio Oriente cayó una bomba en una escuela y dicen que murieron unos 150 niños pequeños. Esta guerra es cruel, pero lo que viene después será una guerra en que muere todo el mundo. Es la guerra en que Dios juzga al mundo. Es cierto que esa guerra no está lejos. Si les doy demasiados detalles, podría convertirse en un problema, así que les doy solo un resumen. De todas formas, debemos saber que el día en que el Señor vendrá está muy cerca. Parece que el Señor vendrá en nuestra generación. Mientras nosotros aún vivimos, por eso, de la higuera aprende la parábola. Cuando Jesús dijo esas palabras, Israel aún no había sido destruido. Luego Israel fue destruido. Pasaron 1900 años de historia y en nuestra época se independizó. Hace unos 70 años se independizó. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Parece que el Señor vendrá mientras aún vivan las personas que vieron la restauración del pueblo de Israel. Es un asunto serio. En cuanto a las señales, como ya sabemos, la mayor señal es que podemos considerar que la guerra final podría estallar en la tierra de Israel. Busquemos Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 28. Leamos juntos. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerán por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La primera vez que vino Jesús fue ofrecido como sacrificio expiatorio, para cargar con los pecados de muchos, y llevó a cabo la obra de salvación, y luego para salvar. Esta salvación no es la salvación del alma, sino que cuando el Señor venga, los muertos resucitarán y los vivos serán transformados. Esa es la salvación, para salvarse en relación con el pecado. Jesús que vino la primera vez, vino para perdonar los pecados. Y Jesús que viene por segunda vez aparecerá sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los que han sido salvos anhelan la venida del Señor, ¿verdad? Esperamos la venida de nuestro Señor, el día en que aparecerán por segunda vez a los que le esperan, a los que le aguardan. Se ha acercado ante nosotros. Busquemos Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 37. Leamos juntos capítulo 10, versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Un poquito. Desde la perspectiva de Dios, esto es un poquito. ¿Lo saben? Como dice que 1000 años son como el día de ayer, pero después de un poquito, el que ha de venir vendrá. Cuando llegue el tiempo, el que prometió venir, vendrá sin falta. Y no tardará, el día en que el Señor vendrá está verdaderamente muy cerca. En 1 Pedro capítulo 4, 7 dice, Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas. Cuando estalle la guerra nuclear final, será el fin. Es el fin de este planeta. Según lo que han anunciado los científicos, los países que han desarrollado y poseen armas nucleares serán ahora 9, incluyendo Corea del Norte. Si en algún lugar estalla una guerra nuclear, si uno lo dispara, todos los disparan. Y dicen que podrían quemar la Tierra más de 100 veces. No una sola vez, sino más de 100 veces. Son palabras de científicos que salieron en el periódico y que les cito. Dicen que en 30 minutos la Tierra desaparecerá.
en 30 minutos. Y dicen que sin que lo supiéramos han pasado 13 ocasiones en que casi estalló una guerra nuclear accidental. Una guerra nuclear accidental por error de juicio. Lo que ocurrió fue que en Rusia llegó información de que Estados Unidos había lanzado un misil nuclear hacia Rusia. Entonces Rusia también inició la cuenta regresiva para lanzar misiles nucleares hacia Estados Unidos. Pero lo detuvieron a la mitad, porque resultó que no era un misil nuclear de Estados Unidos, sino un satélite meteorológico lanzado desde Noruega. Lo interpretaron mal. Si Rusia hubiera lanzado ese misil nuclear hacia Estados Unidos, en cuestión de segundos se sabrán. Y entonces los dispararán juntos, todos morirán. Sabes que casi estalló una guerra nuclear. Eso puede ocurrir por una pequeña falla mecánica, también por un error de juicio. Y dicen que sin que lo supiéramos, ha habido 13 ocasiones en que casi estalló una guerra nuclear accidental. Como estamos bien, el corazón se espanta de solo pensarlo. Si estalla una guerra nuclear, todos mueren. En Isaías capítulo 50 dice: He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de llamas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las llamas que encendisteis. Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego y azufre, pero ahora eso ya no es necesario. No hace falta que caiga fuego y azufre del cielo, con que exploten todas las bombas que los hombres han fabricado. Pueden quemar la tierra más de 100 veces. En el fuego que ustedes encendieron, ustedes mismos entrarán. Las naciones caen en el hoyo que ellas mismas cavaron. Caen en su propio hoyo, y las bombas que ellas mismas fabricaron las matarán a todas. Ahora bien, los países que fabricaron armas nucleares no las habrán fabricado para usarlas. ¿Cómo las van a usar todas? ¿Dónde las usan? Las armas nucleares que fabricó Corea del Norte. ¿Para qué las hizo? No tienen dónde usarlas. Dirán que convertirán a Corea del Sur en un mar de fuego. Pero por ejemplo, para convertir a Corea del Sur en un mar de fuego, no hacen falta armas nucleares. Ya tienen instaladas cientos de piezas de artillería de largo alcance en la línea del armisticio. Si las disparan, esta área metropolitana desaparece inmediatamente. Nuestro país también puede destruir a Corea del Norte con armamento convencional. El poderío militar de nuestro país es impresionante. Ahora están exportando aviones de combate y armamento extraordinario. ¿En qué posición está Corea económicamente ahora? 10ª. Militarmente ocupa el 6º lugar en el mundo. Sin embargo, Corea del Norte está eliminando la palabra reunificación. Piensan que si siguen vacilando morirán primero. Así que dicen que no necesitan la reunificación, que mantendrán su sistema actual. Pero eso no es un país, es un grupo que existe para mantener el sistema de una clase privilegiada. Si se usan armas nucleares, el país que las usa, el país que las dispara, también muere junto con los demás.
Por eso, sabiendo eso, no las fabricaron para usarlas. Lo que entiendo es que las fabricaron para decir, no me toques. Si me tocas, todos morimos. Por eso están colocando cantidades enormes de minas cerca de la línea de armisticio, destruyendo todas las carreteras que habían construido para la reunificación, quitando también los postes de luz, y había un arco que ellos mismos habían construido. Algo que habían construido con mucho esmero, también lo destruyeron. La oficina de enlace del complejo industrial de Kaesong, que había construido para celebrar reuniones, también la hicieron volar. ¿Quién es la hermana de Kim Jong-un? ¿Esa mujer hará las cosas a su manera? Reunificación. Disculpen, pero en nuestro país eso no aplica. No habrá reunificación. Estuvo a punto de lograrse la reunificación. En la época de Kim Jong-il, su padre Kim Il-sung pensó que todo el pueblo iba a morir de hambre y quiso hacer conversaciones de paz con el presidente Kim Jong-sam, pero Kim Jong-il lo impidió. Sacó a todos los médicos para que su padre muriera y reunió a sus subordinados y les preguntó: dicen que quieren hacer la reunificación norte-sur. ¿Qué piensan? Entonces uno dijo: si eso se lograra, qué maravilloso sería. Y Kim Jong-il respondió: mátenlo. Lo mataron ahí mismo. ¿Saben lo que pasaría si se hiciera la reunificación norte-sur? Todos ustedes morirán. ¿Saben por qué morirán? Porque los matarían el pueblo a golpes por haberles mentido todo este tiempo. Les habían enseñado que en Corea del Sur solo había mendigos, sirviendo como esclavos bajo los estadounidenses. Si el pueblo descubriera que no era así, los mataría a golpes. Por eso no quieren la reunificación. China tampoco quiere la reunificación de la península coreana. Quieren que las cosas sigan igual de ambiguas. Está resultando todo muy extraño, ¿verdad? ¿Qué sucederá de ahora en adelante? Busquemos 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Versículo 13. Leamos juntos solo el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando el Cristo sea manifestado. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando se va a hacer algo, uno se ciñe bien el cinturón y se pone a trabajar. Significa: despierten, ciñanse los lomos de entendimientos, sean sobrios, despierten y esperen completamente en la gracia que se os traerá cuando el Cristo sea manifestado. ¿Qué es la gracia que Cristo traerá para nosotros cuando venga? Todos hemos sido salvos por gracia. ¿Qué será entonces la gracia que el Señor nos traerá cuando venga? Es algo asombroso.
este cuerpo, los que han muerto resucitarán con un cuerpo glorioso, y los que están vivos serán transformados de repente. Esa es la gracia, y así entramos en esa gloria. En San Mateo, capítulo 3, versículo 12 dice: Cuando el Señor venga, llevará su aventador en la mano, limpiará su era, y recogerá el trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Cuando el Señor venga, habrá día. ¿Cómo será eso? Ojalá todos los de nuestra iglesia fueran 100% personas renacidas y salvas. Sería maravilloso si así fuera, pero me temo que es difícil. Hay quienes dicen que son salvos, pero en realidad no lo son. Lo siento mucho, pero hay que despertar. Cuando el Señor venga, de verdad separará el trigo de la paja. El trigo lo recogerán en el granero, pero la paja la quemará en el fuego eterno del infierno. Cuando el Señor venga, la obra de salvación terminará, y todos quedarán definitivamente separados en el cielo eterno o en el infierno. Por eso los que tienen una fe teune, los que solo dicen que son salvos de palabra, pero no viven como cristianos salvos, necesitan despertar. No basta con asistir a la iglesia de manera tibia y dar testimonio de salvación. Debemos vivir verdaderamente como hijos de Dios. Busquemos 1 Tesalonicenses capítulo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Leamos juntos. Y esperad de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús quien nos libra de la ira venidera. Al Hijo de Dios, Jesucristo, que fue resucitado de entre los muertos. Esperamos que descienda del cielo, ¿verdad? Esperamos la venida del Señor que nos salvó, que descienda del cielo. Y la ira venidera. ¿Qué es la ira venidera? Es el juicio de Dios sobre este mundo, la ira y el juicio final de Dios. Jesús nos libra de este juicio. Antes de juzgar a este mundo, el Señor se llevará a los que han sido salvos. Los llevará a aquel lugar eterno. Por eso, en este mundo, la amenaza de guerra y además esta tierra en que vivimos ya está envejecida, enferma y está a punto de morir. Por todas partes hay hambres, terremotos y pestilencias, y moralmente ha caído al extremo. Antes de juzgar al mundo, con el diluvio de Noé, se dijo que el pecado era abundante. Ahora hay mucho más pecado que entonces. En Sodoma y Gomorra abundaban los homosexuales. Ahora es más grave. Y así llega la ira final de Dios. Hay personas que no se arrepienten hasta el final. Mientras el Evangelio se ha predicado por todo el mundo, Dios ha sido muy paciente, queriendo que todos sean salvos, como que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, pero no creen. Así que la ira venidera es el juicio final de Dios. Antes de ese juicio, Él nos libra. Después de trasladar a los que han sido salvos a un lugar seguro, juzgará este mundo. Por eso debemos despertar.
Busquemos 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Se les leo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, es decir, los que murieron habiendo sido salvados, esos resucitarán también en cuerpo, primero ellos, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Los de nuestra generación, cuando el Señor vuelva, los que podrán recibirlo vivos son los de nuestra época. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los muertos resucitarán, y los que estén vivos serán transformados de repente, y serán arrebatados, y así recibirán al Señor en el aire. No son miles de metros en el aire, es la forma de expresar el paso de este mundo material al mundo espiritual. Esta es la mayor esperanza de los cristianos salvos, ¿verdad? Nosotros que somos salvos, ¿qué es lo que anhelamos? ¿Estamos viviendo con la esperanza de ganar mucho dinero y vivir bien comiendo bien? ¿Tenemos la expectativa de vivir en la era de la inteligencia artificial pensando que será una época interesante? En este mundo no hay nada. Mientras más avance el tiempo, más abundará el pecado. Es una época terrible. En este mundo no hay ninguna esperanza. Para los que han sido salvos, nuestra última esperanza es simplemente guardar esta fe e ir al encuentro del Señor. Debemos esperar fervientemente la venida del Señor. ¿Acaso no es verdad que fuimos salvados no para obtener algo en este mundo? Ir al cielo después de morir es bueno, pero recibir al Señor estando vivos es algo todavía mejor. Antes de juzgar al mundo con el diluvio, Dios llevó a Enoc vivo. Así como juzgó el mundo con el diluvio, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y siguientes, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En el tiempo del diluvio juzgó con agua, pero ahora dice que juzgará con fuego. No hace falta que caiga fuego del cielo como en Sodoma y Gomorra. Si explota todas las bombas que los hombres han fabricado, dicen que esta tierra puede arder más de 100 veces. ¿Quién sobrevivirá? El hecho de que el día en que el Señor vendrá esté tan cerca en nuestra época, ¿les parece bueno o malo? Los de allá dicen que es bueno, y los de acá están callados. Que el día de la segunda venida del Señor está cerca es nuestra mayor esperanza. ¿Qué tenemos que esperar de este mundo? ¿Que venga un mundo interesante? Hay que abandonar esos pensamientos inútiles. ¿Qué mundo interesante va a venir? Va a venir un mundo aterrador. Viene un mundo terrible. Y así, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que quedemos vivos seremos arrebatados junto con los santos resucitados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y desde entonces viviremos eternamente con el Señor sin volver a separarnos nunca.
Busquemos San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16 de versículo 27 se les leo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Cuando el Señor venga, cada persona será juzgada según sus obras. Jesús que vino la primera vez, vino para salvar a los pecadores. Y Jesús que viene por segunda vez, se llevará a los santos que han sido salvos y juzgará a todos. No es el juicio de condenación al infierno para los salvos, pero habrá el tribunal de Cristo. Lo repito, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hablando de la segunda venida, Jesús dice que entre los que están aquí hay quienes esperan su segunda venida, su llegada con poder real. Pero todos ellos murieron. ¿Por qué no vino? Lo que significa esto lo vemos en el capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Hay algunos que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entre los discípulos de Jesús debía haber quienes verían vivos, sin morir, la venida del Señor, ¿verdad? En el capítulo 17, Jesús tomó a 3, Pedro, Juan y Jacobo. Los llevó a un monte alto y de repente fue transfigurado. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y de repente aparecieron Moisés y Elías. Esa es la escena de la segunda venida de Cristo. Les muestro de antemano la escena de su segunda venida. ¿Saben por qué aparecen Moisés y Elías? Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y los llevó hacia la tierra de Canaán, pero murió antes de entrar a Canaán. Elías, hacían la voluntad del Señor, subió vivo al cielo. Cuando el Señor venga, habrá 2 tipos de personas: los que murieron y fueron ante al Señor, como Moisés, y los que fueron transformados vivos, como Elías. Está hablando de esas 2 tipos de personas. El Señor aún no ha venido, pero les muestro de antemano lo que sucedería cuando venga. Busquemos Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Nosotros, ¿quiénes son nosotros?
Pedro, Jacobo y Juan, esos tres. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro dijo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Decir que el Señor vendrá con poder no es una fábula artificiosa. Nosotros lo vimos de verdad. Significa que vieron la escena de la segunda venida del Señor. Eso está hablando de San Mateo capítulo 17 en el monte alto, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. El monte santo es el monte alto de San Mateo capítulo 17. Pedro, Juan y Jacobo los tres subieron al monte alto, y el rostro de Jesús resplandecía como el sol. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz, y aparecieron Moisés y Elías. Es la escena de la segunda venida de Jesús. Se la mostró de antemano a sus discípulos. Moisés representa a los santos que fueron salvos, murieron y resucitarán. Elías representa a los que sin morir recibirán al Señor vivos y serán transformados. Dos representantes mostrados de antemano. El día en que el Señor venga de verdad y en realidad está cerca. Es cierto que vivimos en la época en que podemos recibir al Señor vivos, como Elías. El Señor dijo que vendría y aún no ha venido. ¿Vendrá tan pronto? ¿No viene sin más? Hay señales, ¿verdad? En nuestra época las cosas son muy graves. Observen bien. Recibiremos al Señor siendo vivos. Moisés y Elías, los que murieron y resucitaron, representantes de los que morirán e irán al cielo. Elías, representante de los que recibirán al Señor vivos. Eso se lo mostró brevemente a los discípulos de antemano. Y así que el Señor vendrá con poder que descenderá. No es una fábula artificiosa, sino que nosotros lo vimos de verdad. La escena en que con su gran majestad desciende por segunda vez. Lo que Pedro, Juan y Jacobo vieron en el monte de la transfiguración en San Mateo capítulo 17 es lo que se está describiendo aquí. Hablando de esto, el tiempo se ha acabado. Hay un bazar y hay que ir pronto. ¿Postergamos una hora el bazar? Se puede hacer otro día. Luego hay que hablarles un poco más sobre la segunda venida del Señor. Nosotros somos personas que recibirán al Señor, que vienen por segunda vez. Veremos solo un versículo más de la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Leamos juntos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Hasta aquí. La venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Cuando el Señor descienda, nos reuniremos delante de Él. ¿Quiénes? Los santos salvos en la época del Antiguo Testamento, los santos salvos en la época del Nuevo Testamento, los que fueron salvados y fueron ante el Señor, los que están vivos recibirán al Señor. Todos nosotros nos reuniremos delante de Él. Será algo extraordinario, ¿verdad? Qué maravilloso será ese momento. Cuando los santos
se reúnen en un mismo lugar cantando aleluya, yo también responderé con alegría cantando con ellos. Encontraremos a todos los que han sido salvos en la época del Antiguo Testamento, a Abraham, a Isaac, al rey David, en la época del Nuevo Testamento, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo que fue martirizado predicando evangelio. Nos encontraremos con todos. Cuando el Señor venga con una cantidad inmensa de ángeles alrededor, cantando juntos en coro. Imagínenselo. Qué maravilloso será ese momento en que yo también les responderé con alegría cantando junto a ellos. Ustedes y yo debemos estar ahí, ¿verdad? Si alguien da testimonio de su salvación y dice ser salvo, pero cuando el Señor venga no puede recibirlo, ¿qué pasará? Sería una tragedia. No se debe ocurrir eso. Debemos despertar, revisar nuestra fe una vez más y estar vigilantes para poder recibir al Señor en cualquier momento que Él venga. Oremos. Dios nuestro Padre misericordioso, te damos gracias por habernos salvado primero entre tantas personas en este mundo y habernos distinguido como santos y dado la gracia de vivir en la esperanza de esperar al Señor que vienes de nuevo. Ayúdanos a vivir el resto de nuestras vidas únicamente para tu voluntad y tu gloria, para que podamos vivir de manera que no nos avergoncemos al participar en tu gloria. Y si hubiera entre nosotros alguien que aún no tiene la certeza de la salvación, despierta ese corazón y ten misericordia para que no haya ni una sola alma que se puede fuera de esta gran y maravillosa gracia y tu bendición. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.